Muy bien, ahora sí, muy buenos días con todos. Damos inicio a nuestra semana académica número 5, ¿de acuerdo? En nuestro curso de Derecho Administrativo. Vuelvo a repetir, nuestra nota de la práctica calificada número 1 que dimos la semana pasada ya está subida a su sistema. Y bueno, esta semana lo que vamos a acordar el día de hoy es hacer grupos para ir avanzando con la semana 7 a partir de la otra semana en exposiciones, ya que no podemos hacerla la misma semana 7 porque los grupos son varios y no alcanzaría propiamente el tiempo y vamos a ir avanzando poco a poco a partir de la otra semana. Más adelante vamos a hacer los sorteos de los temas que van a exponer que, doctor, van a hacer un trabajo monográfico, una exposición referente a una institución directamente que yo les voy a determinar a cada grupo. Más adelante explico también las pautas, más adelante cómo se tiene que presentar el trabajo y cómo se va a hacer la nota de ese curso directamente de la tarea académica número 2. Bueno, iniciamos ya la sesión. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar del reglamento administrativo y los contratos administrativos y también vamos a hablar de los sistemas propiamente administrativos, que normalmente esto creo que lo vamos a dejar para la próxima clase el día de mañana. Esto nos vamos a enfocar el día de hoy. Pero antes vamos a iniciar un recuerdo de lo que hablamos la semana pasada. Ok, hablamos un poco del acto administrativo. El acto administrativo es la manifestación de voluntad, ok, destinada a crear, obviamente, a crear directamente procedimientos, ¿ok? Ahora, vuelvo a repetir, y también ya lo sabe, el acto administrativo a través de qué documento se manifiesta? A través de una resolución. Muy bien, una resolución, muy bien. Y aquí ya viene lo que trabajamos la semana pasada. Ahora, nos habla de validez del acto administrativo. Ahí está en la diapositiva. ¿A qué se refiere validez del acto administrativo? Para que el acto administrativo, para que esta resolución sea de estricto cumplimiento por parte de nosotros, los ciudadanos, ¿qué es lo que tiene que hacer la entidad administrativa? Para que esta resolución que emitió la entidad administrativa sea realizada, obviamente a favor de nosotros o en contra, porque tal vez nos desfavorece, esta resolución no es que yo ya emití la resolución y listo, aquí está obviamente la resolución, sino que tiene que hacer la entidad administrativa, obviamente para que el ciudadano tenga conocimiento de la resolución. Notificar exactamente. Notificar directamente. Notificar. Muy bien. La notificación. ¿Y qué es la notificación? ¿Qué es la notificación? ¿Mm? ¿Qué es notificar? ¿Qué es un procesal administrativo, procesal penal se enseña? ¿Qué es notificar? ¿Ah? ¿Es el acto de qué? De dar de conocimiento un procedimiento o un acto directamente. ¿Ok? La notificación es dar conocimiento, obviamente, a una persona de alguna realización de la toma de una decisión o de un acto que se va a hacer a favor o en contra directamente de él. Muy bien. Entonces, la notificación es el acto, obviamente, de dar de conocimiento, en la cual, según la ley directamente administrativa, la ley 27.444, hay formas o hay diferentes tipos de notificar. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de formas de notificar? La más, obviamente, normal, común, ¿cómo es? Física, muy bien, la más, o personal, también válida. Física o personal, también llamada, ¿ok? Correcto. La cual, vamos a explicar una por una, muy bien. La física es que significa que el documento, obviamente resolutivo, se te da directamente en persona. El notificador va a tu casa y te lo lleva directamente y te da el escrito, que es lo que normalmente a veces recibimos de la fiscalía también, digamos, o el Poder Judicial, o también la entidad administrativa que te la lleva a tu casa. Otra, obviamente, en forma general se llama en forma virtual, porque obviamente la compañía dice, doctor, correo, obviamente. El virtual incluye correo, fax, ¿ok? O cualquier otro medio directamente digital, ¿ok? Entonces, la virtual es aquella que se utiliza ya no de forma obviamente física, sino de forma directamente de un medio informático. Hoy en día el Internet, ok, el fax ha ido perdiendo, pero en algunos sitios, en otros países, o dependiendo de la dificultad, se utiliza fax, pero más el aspecto directamente de correo. Otra, edicto, muy bien, de forma directamente de edicto. ¿Ok? ¿Y qué es el edicto? Habíamos dicho que son tres. ¿Ok? ¿Cuál es el edicto? Publicación en un diario. Exactamente. El edicto es aquella que cuando no encuentro el aspecto físico, no encuentro tu dirección, o me has dado una dirección inubicable, o incluso no has dejado correo electrónico, entonces hay que obviamente notificar al ciudadano. Y el edicto es otra forma directamente notificar en la cual se da no personalmente, no virtualmente, sino a través de una publicación en el diario oficial de mayor circulación propiamente nacional. En la cual, en este caso, ¿qué periódico es?
El peruano, exactamente. Cada año el Estado, ¿ok? Porque el peruano no es un periódico nacional, por si acaso es un periódico privado, ¿ok? Cada año el Estado hace un aspecto directamente de licitación para ver qué postores quieren, obviamente, postular a ser el diario oficial de cada año. Normalmente siempre ha estado ganando el peruano, ¿de acuerdo? Desde hace años, porque tiene un periódico muy antiguo, ¿ok? Cumple con todas las bases, ¿de acuerdo? Y bueno, ha estado ganando constantemente, pero no quiere decir que el peruano sea el periódico directamente oficial. Cada año se publica el periódico oficial. Tal vez el otro año gane otro periódico, otra empresa nueva, pero el periódico peruano ha ganado por aspectos históricos, por aspectos de antigüedad, por aspectos de cumplir fielmente, en la cual no ha tenido ninguna observación por el Estado, por eso ha ganado. Pero el edicto es aquella que donde se manda a publicar directamente en el periódico la resolución directamente administrativa para que el ciudadano directamente tenga conocimiento. Ahora, ¿qué pasa si tú no lees el periódico, doctor? Obviamente no me han identificado a mi casa, no me han mandado nada a mi correo, y yo puedo decir, como no he leído el periódico directamente, de que no he sido notificado, ¿sí o no? Porque casi cada nadie compra el periódico el peruano. Compramos El Ojo, compramos Trome, cualquier periódico menos peruano. Cuando sale por edicto, el ciudadano no puede decir una negatoria de no notificación. No, yo no he sabido de que salió directamente el edicto. El edicto significa que tácitamente ya tienes conocimiento directamente del acto. ¿Y qué significa, doctor, tácitamente? Que así no compres el periódico por el simple hecho de salir propiamente en el diario oficial del peruano y es de conocimiento de parte tuya. Compres o no compres directamente el periódico. Entonces, eso significa, obviamente, el aspecto, obviamente, de notificación por edicto. Bien, ahora, el acto administrativo no es eterno. El acto administrativo, así como cualquier contrato, igual, ok, tiene un fin. Tiene directamente un fin. Y vamos a hablar cuándo termina un acto administrativo, que también está en las diapositivas, también, por si acaso. Ok, fin del acto administrativo. O término del acto administrativo. El acto administrativo. ¿Ok? Y son varias las razones por las que se pone fin o termina directamente un acto administrativo. ¿Ok? Razones. Una, ¿por cómo? El más común, obviamente, se emitió una resolución, se cumplió la resolución. Obviamente por cumplimiento del acto administrativo. Se cumplió. Cumplimiento del acto propiamente administrativo, que significa se hizo lo que emitía directamente la resolución. Otro directamente, ¿ok? Otro, muy bien, el plazo. En algunos, obviamente, procedimientos administrativos, o mejor dicho, todos, no hay ninguno, perdón, en todos los procedimientos administrativos tiene un término directamente. Por ejemplo, vamos a registros públicos, presentamos un documento para que se inscriba mi propiedad, un título, ¿ok? He comprado una casa y se tiene que ir. El plazo directamente para la inscripción de un documento en registros públicos son de 45 días hábiles. Ese es el plazo. Entonces, en 45 días, así obviamente el registrador tiene ese plazo para cumplir directamente con la emisión directamente de una manifestación de voluntad por parte de registros públicos, en donde me va a decir si la propiedad va a estar escrita a mi nombre o no, porque tal vez hay una observación en el documento. Entonces, otro es el plazo, pongan ahí, el plazo directamente. Otra puede ser directamente por renuncia. El que está haciendo, el ciudadano que está haciendo el procedimiento administrativo, obviamente, digamos, la renuncia va con el desistimiento, ¿ok? La renuncia o desistimiento va directamente, es lo mismo, ¿ok? Donde el ciudadano obviamente se arrepiente tal vez de hacer el procedimiento administrativo, se arrepiente. Otra es la revocación. ¿Y qué es revocar? Es como contratos, revocación de contrato. ¿Qué es revocar? Terminar. Dar sin efecto el contrato, tal vez porque alguien de las partes obviamente incumplió. ¿Ok? El acto directamente, revocar directamente, dejar sin efecto porque tal vez una de las partes, tal vez en lo que se pactó en la resolución, no cumplió. Otra, por nulidad. ¿Ok? Otra forma de terminar el acto administrativo es por nulidad, nos dice. Y la nulidad pues puede ser porque el contrato, o perdón, el acto administrativo tenía vacíos directamente o tenía defectos y hay que obviamente corregirlo. Otra nos dice aquí por caducidad. Se terminó el plazo, obviamente, y ya no hay ampliación de plazo, ¿ok? Por término directamente de plazo es la caducidad. Y otra también nos dice aquí por muerte del titular directamente. En este caso, la institución pública no muere, sino puede morir directamente el sujeto que hizo el procedimiento administrativo.
Y si muere el sujeto, obviamente el procedimiento administrativo no tiene propiamente sentido. Y otro más que se dice por ahí, octavo, por mutuo acuerdo de las partes, también se da por término el acto propiamente administrativo, donde el ciudadano con la institución, dependiendo del tipo de acto administrativo, acuerdan pues ya no continuar, ya no seguir o dar por finiquitado directamente el acto administrativo, por acuerdo directamente. Muy bien, entonces son 8 razones por las que se pone fin a un acto administrativo. Pregunta del siguiente examen. Obvio. Listo. Ahora sí. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Eso es un recuerdo de la semana pasada y están cosas en la diapositiva del curso hablado. Vamos a ver el reglamento administrativo y los contratos administrativos. A ver. Vamos a ver. Muy bien. ¿Cuál es el logro de la sesión de esta semana? Lo dice aquí al finalizar la sesión. Los estudiantes analizarán las distintas formas de la actuación de la administración pública, así como las formalidades y problemáticas en la generación de las actuaciones administrativas. La importancia de este curso del día directamente de hoy es aquí, conocer sobre las formas jurídicas de la función, así como los diferentes actos que emite, como son el reglamento, los contratos administrativos y los sistemas administrativos. Muy bien, iniciamos aquí un poquito. ¿Qué es un reglamento? Ideas, ¿qué es un reglamento? Un estatuto va directamente. ¿Qué más? Adelante, Bella. ¿Qué más? ¿Qué es reglamentar? ¿Qué es reglamentar? El reglamento, doctor, ¿qué busca? Reglamentar. ¿Y qué es reglamentar? Es poner reglas, nada más, en pocas palabras. ¿Ok? El reglamento es un documento que busca reglamentar. ¿Y qué es reglamentar? Es poner reglas. ¿Ok? De orden directamente. Ahora, eso es el reglamento en pocas palabras, que vamos a ahondarlo obviamente más. Ahora, ¿qué es un contrato administrativo? No confundir, porque aquí confunden este documento, contrato, ¿ok? Dos tipos de contratos. Contrato. ¿Correcto? Contrato administrativo con contrato directamente de trabajo. ¿Ok? Se confunde mucho, ¿ok? En el concepto de contrato administrativo, en donde incluyen el contrato de trabajo. El contrato administrativo es una relación propiamente jurídica, comenzamos con el concepto clásico de un contrato, es aquella en donde existe manifestación de voluntad de dos personas, donde pactan directamente algo, por contrato directamente clásico. Sí, está bien, obviamente, el concepto, pero el contrato administrativo es aquella donde sí se pacta directamente algo, pacta directamente la entidad pública con un ciudadano, persona natural o propiamente persona jurídica, pero que pacta obviamente ciertos aspectos especiales. En el contrato administrativo, ¿qué es lo que se pacta directamente? Se puede pactar una licitación, te doy un permiso para que des un servicio directamente a ti, empresa privada, a la ciudadanía, para que des gas, ¿ok? Se puede hacer por contrato administrativo la compra de utensilios para la entidad propiamente administrativa, necesitamos lácteos, hacemos un contrato administrativo para comprar lácteos para los trabajadores, ¿ok? Necesitamos uniformes. Entonces, el contrato administrativo lo que busca es contratar directamente aspectos de servicios para la mejora directamente de la entidad administrativa, ¿ok? Eso es lo que busca el contrato propiamente administrativo. En cambio, el contrato de trabajo, ¿ok? Es aquel que busca ¿qué? Contratar ¿qué? Trabajadores, ¿ok? El contrato de trabajo no está incluido dentro del contrato propiamente administrativo. El contrato de trabajo es un documento directamente diferente, que más adelante lo vamos a hablar, el que busca obviamente formar una relación jurídica también con personas naturales o jurídicas, pero para que brinden un trabajo directamente para la entidad propiamente pública. En cambio, el contrato administrativo es diferente, que lo vamos a andar directamente un poquito más. Y los sistemas sí lo dejamos un poquito para mañana por el tiempo y el aspecto de el alargo que tiene el tema. Vamos a conocerlo. Forma de reglamento, muy bien, periodización, aquí comenzamos un poquito para recordar. Formas jurídicas de la función administrativa. Muy bien. La función administrativa, ok, emite actos administrativos, ok. El acto administrativo, nuevamente, ya lo sabemos, es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar y extinguir relaciones jurídicas, pero en este caso administrativas, en donde esto se manifiesta a través de la resolución, ya nuevamente lo sabemos, en donde la resolución va a emitir un hecho administrativo. ¿Y qué es un hecho administrativo? ¿Qué es un hecho administrativo?
Poner en marcha el acto administrativo, exactamente, que lo que dice la resolución hay que hacerlo. Y lo hago a través del hecho administrativo, por si acaso, no porque hemos acabado esta unidad, quiere decir que en el examen siguiente no vienen preguntas de la primera unidad. Yo sigo preguntando cosas anteriores, por si acaso. Listo. ¿Qué nos dice? Son modos de exteriorización de la función administrativa. ¿Ok? Exteriorización intelectual, que es el acto administrativo a través de la resolución, y exteriorización directamente material, que es poner en marcha el acto obviamente intelectual. Se refiere a la forma en que se exterioriza o manifiesta la función administrativa. Es el continente de la función administrativa. Ok, entonces, acto administrativo, hecho administrativo, pero también existe, si ustedes recuerdan, obviamente, acto jurídico, también existe el negocio. En este caso se llama negocio administrativo. ¿Y qué es el negocio administrativo? Acto, muy bien, emitir un documento, resolución, acto intelectual. Hecho, poner en marcha, obviamente, el acto. ¿Ok? Si dice desalojo, voy, obviamente, yo autoridad y desalojo directamente a tales personas de la propiedad. ¿Y qué es el negocio, obviamente, administrativo? ¿Qué es el negocio? Guíense por acto jurídico, ya han llevado acto jurídico. ¿Ah? ¿Y qué es poner en marcha, obviamente, el negocio? ¿Ah? Idea. El negocio es la satisfacción directamente que se hace terminado el hecho propiamente administrativo. Es obviamente el aspecto de ya haber culminado el hecho administrativo y es el aspecto de satisfacción directamente, en forma general. Por ejemplo, nuevamente, el desalojo. Yo por resolución he mandado a desalojar a un grupo de ciudadanos que habían invadido una propiedad directamente de la municipalidad. Muy bien, emití la resolución, desalojo. Listo, los he notificado, obviamente. No se han querido ir, voy. Entonces, voy a hacer el hecho administrativo, digamos, con la ayuda de las fuerzas policiales, que ya los he notificado, más el serenazgo, he ido a desalojarlos. Muy bien, algunos se desisten, todo, pero al final los desalojé. Hasta ahí vamos hecho, obviamente, administrativo. Ahora, el negocio ya es la satisfacción. Entonces, ¿cuál sería la satisfacción? ¿Cuál sería el negocio? ¿Ah? Haber logrado recuperar directamente la propiedad. ¿Ok? Eso sería directamente el negocio propiamente administrativo. ¿Ok? Entonces, el negocio administrativo es la satisfacción directamente del cumplimiento del acto administrativo. La satisfacción del cumplimiento. Mientras que el hecho es poner en marcha. ¿Ok? Poner solamente en marcha. Muy bien. Pregunta en este examen también es decir, ¿qué es acto, qué es hecho y qué es negocio? Muy bien, formas jurídicas administrativas, dice, acto administrativo, ¿ok? Ahora, dentro del acto administrativo, nos dice que está el reglamento administrativo directamente. Y nuevamente, para yo realizar el acto, que es a través directamente de la resolución, y posteriormente sigue el hecho, que es poner en marcha. En medio nos dice que está el reglamento, ¿ok? El reglamento directamente, ¿ok? El reglamento. En medio del hecho hay no solamente el reglamento, sino también el simple acto de la administración y el contrato administrativo, que esto ya lo vamos a leer o dar a explicar directamente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo para llegar a acto administrativo, a hecho, que es ya poner directamente el acto material, claramente nos dicen, tenemos que pasar por estos aspectos, por el reglamento, el simple acto administrativo y el contrato propiamente administrativo. El contrato, bueno, en algunas situaciones, no siempre es el contrato, ¿ok? ¿Qué nos dice aquí? Es la declaración intelectual, voluntaria y administrativa. Ahora sí, vamos al reglamento. ¿Qué es el reglamento propiamente administrativo? El reglamento administrativo es una norma en sí. Es una norma de carácter propiamente general que va a regularizar o que va a arreglar, hemos dicho que el reglamento es una regla directamente, ¿ok? Que va a arreglar una ley. Es lo mismo norma que ley, introducción al derecho. ¿Qué diferencia entre norma y ley? Norma y ley. ¿Ok? ¿Qué diferencia entre norma y ley? Primer ciclo. Desde el primer ciclo nos enseñan a hablar, obviamente, de diferencia entre norma y ley. Escucha al fondo. La norma era algo dado de la misma sociedad, una regla de sociedad, mientras que la ley era... Pero entonces el Estado no emite normas. Dice, como ya han dado la norma por la sociedad, pero el Estado no emite normas. La norma es un carácter más amplio. Los tres son afectos directamente de ley. Los dos son afectos de leyes, ¿no? En forma general. ¿Ok? Norma, ley y reglamento nos enseñan. Recuerden, en introducción al derecho,
porque está en el sílabo, yo también soy un profesor propiamente del derecho, ¿ok? Desde el comienzo de la universidad, nos han enseñado qué es norma, regla y ley directamente. La diferencia radica en el aspecto de amplitud. Uno es más amplio, otro más pequeño y otro mucho más directamente pequeño. ¿Cuál es la forma general directamente, más amplia? ¿Ah? La norma. La norma, muy bien, exactamente. La norma es el aspecto directamente grande. De ahí, ¿cuál es la forma directamente que está dentro de la norma? Reglamento, muy bien. Y por último, la ley. Porque la ley, ¿por qué es más chica? Porque la ley puede ser específicamente para alguien especial. Digamos, yo emito hoy día una ley, pero esta ley solamente es, digamos, para los taxistas. Para alguien directamente especial, directamente, dirigido para los taxistas. Muy bien. Ahora, nuevamente, ¿qué es el reglamento? El reglamento es una norma, porque la ley, obviamente, la norma es general, pero es una norma directamente que va, obviamente, a arreglar una ley. Una ley directamente. Y doctor, ¿y dónde encontramos directamente en forma general ya, ahora sí, un reglamento? Un reglamento puede ser directamente, que es un documento importante, un TUPAC. ¿Y qué es el TUPAC? El TUPAC es un reglamento. Es un reglamento que busca regular directamente leyes, que busca regular propiamente leyes, en la cual el TUPA te va a decir, obviamente, cómo se tiene que hacer un procedimiento propiamente administrativo. Te va a guiar directamente. Y bueno, hay otros documentos reglamentarios. Entonces, el reglamento en sí directamente es un documento que busca arreglar directamente una ley para decir paso a paso cómo se tiene que hacer directamente el acto, cómo se tiene que hacer propiamente el acto, y en la cual va incluido directamente no solamente el procedimiento, sino que medios probatorios se presentan, si hay que hacer pagos, también te dice directamente, ¿ok? ¿Qué medios impugnatorios puedes utilizar directamente si ante una negatoria de una solicitud directamente, ante un trámite? Muy bien, acto administrativo, hecho administrativo, ¿ok? Esto ya lo hemos tratado, esto ya no lo voy a dar a conocer, del contrato más adelantito. Ahora, un poquito solamente para saber del contrato. Hemos hablado ya del reglamento, ahora el contrato administrativo. A ver, ¿qué es? A ver. Es todo acto o declaración bilateral. Obligatoriamente, para que exista contrato administrativo, tiene que haber una relación bilateral. Ahora, en la relación bilateral, ¿qué sujetos directamente participan? ¿Ok? Participan dos. El Estado, por medio de las instituciones propiamente públicas, ¿de acuerdo? Y nosotros los ciudadanos, ¿ok? Ciudadanos directamente, o administrados, como se dice directamente en derecho administrativo, los administrados. Están incluidas las personas naturales o personas propiamente jurídicas. Como mínimo dos, puede haber tres, cuatro, cinco personas, ¿ok? Oye, es todo acto o declaración bilateral de la voluntad común producto de efectos jurídicos entre dos o más personas, de las cuales una está en ejercicio de la función administrativa, que en este caso son las instituciones. Para María Rivas Casareto, el contrato administrativo o contrato público es un acuerdo entre las partes que origina relaciones jurídicas, pero sin igualdad de condiciones entre los contratantes. Exactamente. No hay igualdad en un contrato propiamente administrativo. En un contrato común y corriente sí existe igualdad. ¿Ok? Un contrato de compra-venta, igualdad de las partes en celebrar como tú y yo queremos celebrar propiamente el contrato propiamente de compra-venta. Pero en el caso de un contrato propiamente administrativo, ahí existe una autoridad, obviamente, o un ente que tiene mayor poder sobre el otro contratante. ¿Ok? En este caso, el Estado tiene un mayor poder en un contrato administrativo. ¿Por qué? Porque busca la satisfacción de la sociedad para contratar. Yo pacto contigo propiamente con tu empresa para que brindes un servicio, pero yo pongo las reglas de juego, yo, no tú. ¿Y por qué? Porque yo al poner las reglas de juego lo que busco es la satisfacción de la sociedad. No busco la satisfacción propiamente de mi entidad, sino busco la satisfacción obviamente general. Y al buscar una satisfacción general, es por eso que yo tengo mayor poder. Seguimos. ¿Qué más nos da a conocer directamente acá? A ver, vamos a ver el punto que tengo directamente guardado siempre. Bien, seguimos ahora nuevamente con el reglamento. Nos dice, es una norma jurídica de carácter general, ya se lo dije, que dicta, obviamente, poder para reglamentar directamente algún tipo de norma, ¿ok? Para detallar
desarrollar o ejecutar incluso directamente una ley. También nos dice. Ahora, ¿para qué sirve el reglamento? Aquí también importante, y estos son 4 puntos importantes que debemos tener en cuenta. Uno, para reglamentar leyes. ¿Ok? Uno, para reglamentar leyes. La ley dice, ok, créase la ley del registro X, por decir así. El reglamento dice qué formulario se debe de utilizar, cómo debe de ser el plazo, ok, cómo debe ser la documentación directamente a presentar, ok. Entonces, digamos, existe una ley, digamos, ley para titular propiedades. Somos invasores, ok, varios años ya tenemos una propiedad y queremos titularnos. Y sale una ley que dice, eh, para titularse, ley para titulación de las propiedades que tienen más de 10 años, listo, que es lo que ya existe. ¿Qué es lo que tiene? Si bien es cierto es la ley, pero tiene que salir un reglamento. Otro más fácil, estamos ahorita en discusión del aspecto de la devolución de la ONP, ¿no? Que se nos devuelva la plata a los que aportamos a la ONP. Lo que estamos esperando nosotros, que queremos que algún presidente emita una ley para la devolución de los aportantes de la ONP, lo que han dado para su plata para jubilarse. Se les ha dado a los que están en FP, pero los que estamos en ONP no nos han dado nada. Estamos luchando directamente. En mi caso, yo estoy en ONP ya muchos años. Listo. Entonces, digamos, el presidente Balcázar, digamos, ya listo, se apiada de los ciudadanos y emite una ley para devolución del, obviamente, de los aportantes de la ONP. Les voy a devolver 4 ítems de sus aportes que han hecho durante todo el año. La ley solamente dice, hay que darles la plata, nada más. La ley dice solamente, ya, hay que darle a los que están aportando a la ONP. Pero se tiene que emitir un reglamento, que es, digamos, otra ley directamente adicional, para ver cómo son los procedimientos para la devolución directamente de la plata. Muy bien, reglamento, digamos. Aquellos que tienen más de 10 años son los que pueden solicitar directamente la plata. Listo. Aquellos ciudadanos que están entre edades de tanto a tanto directamente. Listo. ¿Ok? Aquellos que tengan cierta cantidad de aporte directamente aquí. Se tiene que presentar tal documentación, se tiene que hacer ante tal sitio, tienes tal fecha para hacerlo directamente. Eso directamente es un reglamento. ¿Ok? Entonces busca arreglar directamente, el reglamento lo que busca es darle pautas, obviamente, para arreglar directamente una ley. Otro directamente, ¿para qué sirve? Nos dice aquí, sirve para organizar a la administración también. Sirve para organizar a la administración. Los reglamentos, ¿ok? De organizaciones y funciones, como el ROP, ¿ok? Que es el Manual de Operaciones, el TUPA, ¿ok? Define qué hace cada área en una entidad, ¿ok? Entonces, el reglamento también busca, obviamente, organizar a la administración. ¿A qué se refiere? Que nos va a dar a conocer directamente el reglamento que una institución que se divide propiamente en áreas, también qué se encarga cada área, ¿ok? Cada área de qué se encarga directamente. También nos dice aquí, busca regular procedimientos, que ya lo entendemos, ¿ok? Busca regular procedimientos, cómo se tramita el procedimiento, cuáles son los pagos que se tienen que hacer, ante que haya determinada, lo tiene directamente que hacer el ciudadano. Y por último, también nos dice que busca, obviamente, el reglamento o para qué sirve, ejercer, ¿ok? La potestad reglamentaria para directamente ejercer la potestad directamente, ¿ok? Reglamentaria. Es la facultad que tiene, obviamente, una autoridad, ¿ok? De una institución, digamos, ¿de acuerdo? Para dictaminar normas de su competencia, ejercer potestad reglamentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la institución pública, a través de su mando jerárquico alto, tiene también la facultad de crear normatividades que crea conveniente para ordenar directamente su institución. Tú eres alcalde, ¿ok? Entonces tú tienes facultad, obviamente, reglamentaria. ¿Qué quiere decir? Que tu autoridad, alcalde, que ha sido elegido democráticamente, tienes ese poder directamente que ha emanado del pueblo para reglamentar y ordenar directamente tu municipio, en donde tú puedes crear nuevas normas internas también directamente para tu municipio. El reglamento no sirve solamente para hacer procedimientos con los ciudadanos, sino que el reglamento también sirve para ordenar tu propia institución. Obviamente que tienes que ser autoridad. ¿Qué más damos a conocer? A ver, el reglamento, aquí tenemos un poco de concepto. El reglamento administrativo es un acto unilateral, falso, bilateral, perdón, aquí me confundí, bilateral, ¿ok? Bilateral, que emite un órgano, ¿ok? A favor de otra entidad, obviamente, o una persona administrativa pública, creando normas jurídicas generales y obligatorias que regulan situaciones objetivas e impersonales.
es la fuente de mayor importancia, que no solo son dictados por el Poder Ejecutivo, digamos un ejemplo, sino también por los demás órganos y los entes que actúan en su esfera. Entonces, claramente nos dice que toda institución propiamente pública, absolutamente toda institución, no existe institución que no tenga directamente reglamento. ¿Okay? Toda institución propiamente del Estado, de mayor nivel o de menor propiamente nivel, tiene que tener un reglamento directamente. El reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por el Poder Ejecutivo. Su rango es de orden jerárquico, es inmediatamente inferior a la ley y generalmente la desarrolla su dictación correspondiente a tramitaciones al Poder Ejecutivo. Doctor, muy bien, el reglamento, ¿ok? Es un aspecto de busca arreglar directamente, busca arreglar un procedimiento, listo, busca arreglar un procedimiento que ha sido emitido por una ley. Ahora, ¿qué pasa si el reglamento, cuando yo estoy haciendo el procedimiento, veo que tiene defectos? ¿A qué me refiero directamente con defectos? Que está obviamente en contra de otras leyes, digamos. Me están pidiendo actos que no debería de presentar, me están pidiendo documentos que son irrelevantes. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo solicitar? Cuando un reglamento está obviamente mal realizado, se puede solicitar la impugnación directamente o la anulación del reglamento, que este reglamento no valga y que se cree directamente un nuevo reglamento, porque este reglamento está perjudicando directamente al ciudadano en la tramitación de algún tipo directamente de acto. Se acude al Poder Judicial, se puede acudir y decir pues que ese reglamento se deje sin efecto. Por ejemplo, la municipalidad nuevamente que crea un reglamento, ¿ok? Para hacer directamente actos, de acuerdo a una, por ejemplo, el reglamento para ver cómo es el trámite, el TUPA para ver cómo es el trámite para sacar licencia de funcionamiento de una empresa. Digamos, si yo veo que está obviamente atentando contra el ciudadano, atentando esta documentación que están pidiendo, puedo acudir al Poder Judicial y solicitar que ese reglamento obviamente quede sin efecto. ¿Escucho? Profesor, de pronto, el reglamento administrativo sería lateral, porque creo que es Es bilateral, ¿por qué? Porque si bien es cierto, lo emite directamente la entidad pública, pero tiene que ser para el mandato de alguien. No tendría sentido directamente hacer un reglamento si nadie directamente lo va a cumplir. Entonces, es por eso que se considera bilateral, no unilateral. Bilateral porque, obviamente, vuelvo a repetir, lo creo yo, de forma unilateral, digamos, pero tiene que ir dirigido para alguien. Porque no tendría sentido crear un reglamento si nadie le va a hacer caso. Entonces, es por eso que es bilateral. Lo que es creado de forma unilateral, pero su mandato obviamente es para segundas personas, para segundas propiamente personas. Comienza como unilateral tal vez, porque yo lo creo, pero va dirigido para segundas, y cuando van segundas personas ya se convierte propiamente en bilateral. El dictado del reglamento en el ejercicio de una potestad legislativa, por parte de un ejecutivo, toda esta potestad reglamentaria se rige en el derecho administrativo y emana de la Constitución, ya sea provincial, nacional o de una ley propiamente municipal. Estos reglamentos pueden adoptarse, a distintas formas, decretos, resoluciones, circulares. Entonces, el reglamento, según directamente la institución que lo va a crear, va a darlo a través de un decreto, a través de una resolución. Esto ya depende de la autoridad, obviamente. Por ejemplo, si el Poder Ejecutivo emite un reglamento para reglamentar su aspecto interno, ellos lo van a hacer a través de un decreto. Si una municipalidad directamente, un alcalde, emite un decreto para reglamentar ciertos aspectos internos de la municipalidad, lo va a hacer a través de una resolución. Características de los reglamentos. Nos dice aquí. Son disposiciones de carácter general, ¿ok? Quiere decir que el reglamento va a ser para todos, va a ser directamente para todos, han de emanar o proceder de los órganos administrados de cualquiera de sus manifestaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que quien lo va a crear es la institución propiamente pública, ¿ok? Quien va a crear el reglamento es una institución propiamente pública. Los órganos de la administración que dicten los reglamentos lo han de hacer en ejercicio de una competencia. Y esto es importante, la competencia. ¿Y qué es la competencia? ¿Qué es competencia? Capacidad, pero más, un poquito más. ¿Qué es la competencia? Yo para emitir, obviamente, una norma, una ley, un reglamento, tengo que tener competencia. ¿Qué es competencia?
Recuerda que también hablemos de competencia. Esto se habla, no conmigo todavía, pero vamos a darlo competencia y jurisdicción. Esto es procesal, jurisdicción. En los jueces. Recordemos por los jueces. Los jueces tienen competencia y jurisdicción o no. Tienen competencia, pero tal vez no jurisdicción, o sí. ¿Qué es competencia y jurisdicción en el ámbito de los jueces? Que tenga la autoridad para poder emitir un fallo. ¿Ah? Recuerden. Jurisdicción tenemos obviamente todos los jueces. ¿Ok? Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces tienen competencia, se dice, en el derecho. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Los jueces tienen jurisdicción. Jurisdicción se refiere a ámbito, ¿qué? Territorial. Territorio, exactamente. Y competencia se refiere al ámbito de poder, tal vez con esa palabra podemos decirlo. ¿Ok? O facultad para ejercerla. O facultad para ejercerla. Digamos, yo juez, cuando emito una sentencia, mi mandato de poder de mi sentencia es a nivel propiamente nacional. Si yo mando orden de detención aquí a un ciudadano iqueño, no porque no esté en Ica quiere decir que no va a ser directamente detenido. Va a ser detenido en cualquier, obviamente, territorio dentro del ámbito nacional. Listo, incluso internacional, no hay problema. ¿Por qué? Porque soy un juez con jurisdicción, con poder territorial directamente, que lo que yo emane se tiene que cumplir. Pero competencia no. Competencia tiene que decir que yo para emitir un acto, digamos, tengo que ser el competente, tengo que tener esa facultad en la cual sí soy, obviamente, encargado de verla. Encargado de verla directamente. Por ejemplo, una denuncia, ¿qué juez lo revisa en su especialidad? Las denuncias, ¿qué juez en su especialidad directamente lo ve? Denuncias. Penal. No lo va a ver un juez de familia. No lo va a ver un juez civil. No lo va a ver un juez laboral. ¿Por qué? Porque esos jueces que estamos diciendo no son competentes porque no es su especialidad directamente. No es su especialidad directamente. En el caso del derecho administrativo es lo mismo. La autoridad tiene que tener competencia. Tiene que ser la autoridad, obviamente, encargada de velar o ver esos asuntos en los que él directamente quiere reglamentar algo. Por ejemplo, si yo quiero emitir una ordenanza de autoridad directamente referido a, digamos, al cierre de una mina, por decirlo así, tengo que ver si yo soy el competente para cerrar propiamente una mina. No puedo decir, obviamente, yo alcalde voy y cierro la mina, en la cual el alcalde en sí no tiene esa facultad directamente para cerrar una mina. Eso lo tendría que ver el Ministerio de Energía y Mina. Entonces, hay que ver que cuando se emite directamente una normatividad, tenemos que tener, obviamente, o tenemos que estar autorizados para emitir esa facultad. Ahora, ¿qué pasa, obviamente, si una autoridad emite directamente una reglamentación en la cual no es competente? Puede cometer directamente delito. Puede ser uno de ellos abuso de autoridad. Estás abusando, obviamente, en la cual tú no tenías que ser, obviamente, competente para ver este caso y se te denuncia. Lo siento, una pregunta. Escucho. Disculpe, si en el examen viene como una pregunta de las características del reglamento, ¿pongo los 11 o solamente los pongo? No, yo te pido 10 nomás. 10 nomás. O algunos puede ser, obviamente. Y ya, bueno, con pocas palabras, no quiero que me lo escriban tal cual, sino obviamente que se entienda cuáles son. No hace falta que sean memoristas, no me gusta el aspecto de memoria a mí, pero sí que se entienda. De ahí son de carácter, obviamente, no dice aquí, se me ha ido, son de carácter general o son de carácter, aquí se me ha ido, son de carácter. Ah, perdón, aquí sí está bien. Son de carácter, certifica obligatorio, sí. Son de carácter obligatorio, sí. Ok, entonces se entiende de carácter obligatorio, que quiere decir una vez que se emite la normatividad y el reglamento se tiene que cumplir. Ok, de ahí también nos dice aquí, se dispone para el futuro. Sirve tanto para el presente como para el futuro, no solamente. ¿Ok? Sirve, por ejemplo, tengo la idea de crear una empresa, ¿ok? Y nuevamente necesito, obviamente, ciertas documentaciones a arreglar. Entonces, el reglamento me va a servir para guiarme futuramente hasta llegar al objetivo, que es propiamente mi empresa. Aquí dice claramente lo que tengo que hacer futuramente para yo hacer directamente los trámites. Es irrenunciable. ¿Ok? Tú no puedes decir, en este caso, el ciudadano sobre todo, no puede decir, no, yo no le quiero hacer caso al reglamento. Si tú no le haces caso al reglamento, pues no vas a lograr directamente tu objetivo en el trámite administrativo. Generalmente lo elabora o aprueba el Poder Ejecutivo, si es de él, ¿ok? Ahora,
Esto es importante. Habla del Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo son en sí todas las instituciones propiamente públicas, por eso lo dice. Cada institución pública aprueba directamente su reglamento. En el caso de la municipalidad, me voy a decir, doctor, ¿quién es el encargado de, obviamente, del TUPAC? ¿Ok? Por ejemplo, que es el reglamento. ¿Quién es el encargado de aprobar el TUPAC? El TUPAC se aprueba cada año. ¿Ok? El TUPAC se debe aprobar cada año. ¿Ok? Más o menos entre octubre, noviembre, diciembre ya sería mucho tiempo directamente para el año propiamente siguiente. Pero ¿quién lo aprueba? Lo aprueban las autoridades máximas. Ahora, las autoridades máximas de una alcaldía, ¿quiénes son? Son dos. Alcalde y cuando cogemos alcaldes, lo cogemos con alguien más, regidores. Si bien es cierto, el alcalde es el representante propiamente de la ciudad, pero el alcalde no es la autoridad obviamente única directamente en una ciudad. Existen dos autoridades que son elegidas democráticamente en una ciudad, los alcaldes y propiamente los regidores, ¿ok? En la cual el alcalde no tiene esa facultad única de hacer obviamente un reglamento. Él tiene que aprobar normas, sí, ¿ok? Pero tiene que aprobarlas en base directamente a una aceptación de un grupo de regidores, de un grupo directamente. Es como el poder legislativo y ejecutivo. Yo, presidente, obviamente, para crear normas se las tengo que dar al Congreso y el Congreso directamente va a ver si me las aprueba o no me las aprueba. No está bajo mi potestad única solamente decir yo creo no mi punto porque soy el presidente. Entonces, el reglamento se tiene que aprobar, en el caso de una municipalidad, con el alcalde y los regidores, en base a un consejo, que es el famoso consejo regional, consejo de regidores, en donde va, obviamente, el alcalde, se presenta ante ustedes, yo soy el alcalde, y digo, obviamente, este es el reglamento para el otro año, que va a ser el TUPA, en la cual está establecido las pautas, obviamente, procedimientos, costos, requisitos, medios probatorios que se presentan para los procedimientos que conlleva directamente toda la municipalidad. Entonces, yo se los sustento, se los presento, y posteriormente vamos a una votación, en la cual ustedes me dirán si aprobado el reglamento o no aprobado directamente el reglamento. ¿Qué más? Y ahí sale el aspecto que se tiene que ser aprobado. También nos dice aquí, ok, se me ha ido aquí, tiene un vínculo, guarda un vínculo jurídico, ok. ¿A qué se refiere que guarda vínculo jurídico? Y aquí viene el aspecto bilateral, que el reglamento, si bien es cierto, lo crea una entidad pública, pero es dirigido para los ciudadanos, es dirigido directamente para los ciudadanos, y está siempre subordinado directamente a la ley. En forma general, el reglamento también, de todas maneras, es una ley, ok, es una ley que se debe directamente respetar. Y también se debe de ver que el reglamento no atente contra los derechos, obviamente, de las personas, que no atente contra los derechos propiamente de las personas. Tipos de reglamento. ¿Ok? Diferencia entre el reglamento y ley, perdón. El reglamento son siempre generales, ¿ok? No puede hacer un reglamento para un caso particular. La ley tiene en cambio directamente un destinatario particular, ¿ok? Entonces es fácil entender. El reglamento, ya lo habíamos dicho, es más amplio directamente que la ley, ¿ok? El reglamento es más amplio directamente. Si yo creo un reglamento, va a ser para todos los procedimientos directamente de una entidad. En cambio, una ley puede ser para algo directamente específico. El reglamento, en la pirámide jurídica, está por debajo de la ley, aquí obviamente. La facultad reglamentaria está subordinada a la ley, ¿ok? El reglamento nace, si bien es cierto, el reglamento es amplio, pero el reglamento nace porque existe propiamente una ley, en pocas palabras. Si no hay ley, no va a nacer directamente el reglamento, porque volvemos a repetir, lo que busca el reglamento es regular directamente una ley. ¿Cómo se va a hacer o cómo se va a llegar al objetivo directamente de esta ley? Al ser general, no puede ser derogada para un caso en particular, ya que sería ilegítimo. El reglamento es una expresión de la competencia reglamentaria que tiene la administración. La ley es la expresión de la voluntad del pueblo y es dictada por los legisladores normalmente. Muy bien, entonces aquí vamos a conocer. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Según... clases de reglamentos, y esto es importante. Reglamentos generales y reglamentos especiales. Muy bien, según los destinatarios. ¿Cuáles son los reglamentos? Solamente según la clasificación de los destinatarios hay dos, generales y especiales. ¿Ok?
Los generales, los reglamentos generales van dirigidos a la pluralidad, ¿ok? Intervenida de individuos, sean en conjunto los ciudadanos. Entonces, los reglamentos generales son aquellos para de forma general para todos los ciudadanos, que se sobreentiende. En cambio, los reglamentos especiales solo afectan a los ciudadanos de una categoría determinada. Ejemplo, aquí, digamos, para esto, un reglamento, el TUPA, ¿ok? Nuevamente, el TUPA, que es aquel documento general para todo ciudadano para hacer un trámite ante la municipalidad. Pero digamos un reglamento especial. Somos mineros. Un reglamento puede ser, ahorita que está de moda, el REINFO, ¿ok? Y por ahí han escuchado las noticias, ¿ok? El REINFO es un documento directamente, que puede ser considerado directamente un reglamento, para ver cómo tú te formalizas como minero, ¿ok? Entonces, es un documento especial del REINFO, porque va dirigida solamente para una categoría directamente de personas, en este caso, digamos, los mineros, para ver cómo se deben de formalizar directamente aquellos mineros. Ahora, según su relación, también nos dice, existen tres clases, ejecutivos, independientes y de necesidad o de urgencia. ¿Ok? ¿Cuáles son los de ejecutivos? Son los que de una forma clara y directa desarrollan y complementan una ley, normalmente porque la ley misma ha llamado e impuesto el dictado de un reglamento de estas características. Nuevamente, el ejecutivo, el reglamento ejecutivo, es aquella directamente dada para reglamentar una ley determinada. Nuevamente, si algún día sale la devolución de la ONP, tiene que hacer un reglamento que establezca las pautas de cómo o quiénes pueden acceder directamente a la devolución de la ONP. Independientes son aquellos que regulan materias en las que no se ha producido una regulación por ley, ¿ok? Y que haya establecido una reserva formal y que al propio tiempo no estén protegidas por una reserva material de ley. Aquí sí un poquito especial. Nuevamente, los reglamentos independientes son aquellos que regulan materias en las que no se ha producido una ley, ¿ok? No se regulariza, perdón, no se regulariza, no hay una regulación de una ley y que haya establecido una reserva formal y que al propio tiempo no estén protegidas por reservas de material de ley. Ejemplo, idea, a ver, una idea aquí. Son aquellos que regulan materias, ya listo, cualquier materia pongamos en la cabeza, en las que no se ha producido una regulación por ley, ¿ok? Y que haya establecido una reserva formal y que al propio tiempo no estén protegidas por la reserva material de la ley. Ejemplo, ¿cuál puede ser? Esto quiere decir, se crea un reglamento, pero no para, obviamente, reglamentar una ley, no para reglamentar directamente una ley, porque no hay ley tal vez, ¿ok? Pero se crea para hacer tal vez un trámite determinado que quiere el ciudadano, un trámite determinado. No hay una ley específica, pero se crea. Esto normalmente nace, ¿ok? Los independientes, estos reglamentos independientes, nacen cuando hay un acto que solicita un ciudadano que tal vez no está reglamentado por una ley. Esto pasó en Ica. Por ejemplo, en el aspecto de los tubulares de Huacachina, ¿ok? Los carros tubulares. Los carros tubulares son carros, obviamente, que ustedes conocen que están en Huacachina, que buscan, obviamente, el aspecto de turismo, todo. Pero, ¿qué pasaba con los carros tubulares? Los carros tubulares no son común y corrientes como un carro propiamente común. Mientras tú tienes tu carro directamente tiene un SOA, ok, tiene una tarjeta de propiedad, los tubulares son, obviamente, vehículos, obviamente, digamos, creados por el cliente directamente, por el empresario, en donde ha armado, obviamente con base a otros carros, un aspecto de un carro determinado, en la cual ese carro no está registrado propiamente en el registro público con las características directamente que tiene. Tal vez está registrado el chasis, pero el resto de características no, porque ha sido transformado. ¿Ok? Ha sido transformado. Entonces, ¿qué pasó? Estos señores de Huacachina quisieron obviamente regularizarse por conducto propiamente regular. Por conducto propiamente regular. Entonces, había un problema. ¿Quiénes son los encargados obviamente de reglamentar el aspecto de reglamentarse estos vehículos? Entonces, había una disputa si era la municipalidad, si era el gobierno regional, si era el Ministerio de Transporte, Dirección de Transporte. ¿Ok? Entonces, aquí obviamente la alcaldía dijo, no, yo no me comprometo y yo no tengo que ver porque quien maneja Huacachina no es la alcaldía. Quien maneja Huacachina en sí es el gobierno regional. Esta plata que se cobra últimamente para pasear por las dunas, la administra el gobierno propiamente regional. ¿De acuerdo? Entonces,
aquí se le dio directamente al gobierno regional esa potestad, en donde estos ciudadanos, ¿ok? Estos empresarios, presentaron tramitaciones solicitando la reglamentación o que nos den un reglamento para ver cómo podemos directamente formalizarnos como, obviamente, como empresarios tubulares, en la cual el aspecto directamente, y se está trabajando, el aspecto de este gobierno regional, en su área determinada, en el área de turismo, si no me equivoco, obviamente están creando un reglamento especial directamente para ver la regulación de los tubulares, qué es lo que se le va a pedir. Pero no hay una ley, obviamente, que diga que los tubulares tienen que ser reglamentados, pero se va a crear por un aspecto, obviamente, de necesidad. Por ejemplo, ahí creo que se va a pedir, si no me equivoco, un aspecto de un seguro más grande, porque no es lo mismo un seguro de carro que un seguro donde ya han muerto personas directamente, turistas, sobre todo cuando se voltean los tubulares. Entonces, ahí obviamente tiene que haber un seguro. Ahí el aspecto es solamente un seguro más grande, pero el seguro más grande vale más, pues, más plata. Y es ahí donde los empresarios directamente titulares están en desacuerdo. Yo no te puedo cobrar igual que compres un carro o un seguro de un taxi. El seguro de taxi, pues digamos, vale 90 soles, 100 soles, pero aquí no, aquí es un aspecto más grande de vida, porque ustedes hacen maniobras directamente con los tubulares, y en esas maniobras ya ha pasado que se han volteado y han muerto directamente personas, no solamente nacionales, sino también extranjeros. Entonces, ahí obviamente, ahora también el aspecto de los medios de seguridad del vehículo. Los medios de seguridad obviamente son muy importantes para ver, aguantar el impacto de una volcadura directamente del vehículo. Entonces, eso se está buscando en la creación de un reglamento especial. El reglamento de necesidad, ¿ok? También nos dice aquí, o de urgencia, son aquellas normas que dicta la administración para hacer frente a situaciones extraordinarias. ¿Ok? Digamos, estos reglamentos son aquellos que nacen por una situación especial y del momento directamente. ¿Ok? Nacen por la situación directamente del momento. ¿Ok? En la cual no son aquellas normas que se dictan la administración para hacer frente a situaciones extraordinarias. ¿Ok? Por ejemplo, un terremoto ahorita. Un terremoto ahorita, ¿ok? En la cual dejan obviamente damnificados. Entonces, yo, autoridad, digamos, alcalde o gobierno regional, quiero darles ayuda, ¿ok? Y les voy a dar un bono. O el presidente les quiere dar un bono. Entonces, lo que va a sacar por aspecto, obviamente, necesidad ahorita, es obviamente un reglamento para ver quiénes de los ciudadanos, obviamente, que están dentro del terremoto, dentro de la ciudad, van a recibir propiamente el bono, ¿ok? Van a recibir aquellos que están asentados en su dirección, aquellos que tienen su DNI directamente de la ciudad. Entonces, es solamente del momento el reglamento ese. Una vez acabado, ese reglamento sí desaparece directamente. Ahora, hay reglamentos que son de carácter, obviamente, perpetuos y de carácter temporal, obviamente. Los perpetuos son aquellos reglamentos que van a perdurar a través del tiempo, que sí o sí tienen que estar. Y los temporales son por efecto de necesidad, de urgencia, ¿ok? Solamente por un momento y una vez que se hizo la satisfacción directamente de lo que se necesitaba, el reglamento propiamente desaparece. Según los titulares también existen los estatales, los automáticos, ¿ok? Y por último, y con subordinación a los reglamentos. Vamos a ver, ¿cuáles son los reglamentos estatales? Los que provienen del gobierno y emanan de los órganos de la administración. Muy bien, se entiende. Los reglamentos directamente estatales son aquellos, obviamente, que crea directamente el Estado por medio de sus instituciones. Los reglamentos autónomos son los que emanan de las comunidades, ¿ok? Los que emanan directamente de las comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Se da más en la sierra, propiamente en la selva, donde la autoridad, si bien es cierto, es una, y la comunidad está por debajo de la autoridad, eso no quita que la comunidad directamente también pueda crear directamente un reglamento. Por ejemplo, la comunidad de los, aquí en Puno, esos de la isla, ¿cómo se llaman? Los surus, ¿cómo se llama? Esos que están en la isla, en Puno, que vienen en una isla. Tiene un nombre, surus, no me acuerdo bien, ¿ok? Ellos, si bien tienen la autoridad que es el alcalde y el presidente regional de Puno, ellos también tienen reglamentos internos de convivencia, de orden directamente, para ver cómo se deben de comportar. Digamos, también por acá, digamos, somos una entidad directamente del Estado, nosotros tenemos obviamente reglamentaciones, pero si queremos nosotros, colectividad, obviamente, dar a conocer una mayor implementación de orden, podemos crear directamente un reglamento, no hay problema. Ahora, ¿existe, doctor, si hay reglamentos estatales, existen los reglamentos privados? Sí, los reglamentos privados, de todas maneras, si bien es cierto, no están acá mencionados porque no es parte del Estado,
Pero los reglamentos privados también existen, son aquellas que las mismas entidades privadas obviamente crean. Nuestra universidad tiene su reglamento, el reglamento universitario, donde le dice a ustedes cómo se deben de comportar, y también a nosotros directamente el reglamento de docentes, donde nos dice cuáles son obviamente nuestras formas de comportamiento directamente. Pues también las entidades privadas también crean directamente sus reglamentos, pero obviamente no están dentro de esa categoría de los reglamentos administrativos de carácter propiamente estatal. Por último, y por subordinación a los reglamentos de los que no dice aquí, y por último, ¿ok? Y con subordinación a los reglamentos de los entes territoriales de los que son instrumentos. Puede hablarse de los reglamentos de los entes institucionales, organismos autónomos estatales, ¿ok? Automáticos y locales, y reglamentos de los entes corporativos de los colegios propiamente profesionales. Esto ya es el aspecto, obviamente, de los colegios profesionales. ¿Qué es un colegio profesional? Los colegios profesionales son también parte del Estado, de todas maneras, a pesar que son personalidades propiamente jurídicas de carácter privado, ¿ok? Donde nos dicen que los entes, obviamente, ciertos entes, tienen también la facultad de crear directamente reglamentos, no solamente lo que el Estado tiene que hacer el caso, sino que también ciertos entes, obviamente, particulares, de carácter, obviamente, estatal, tienen que tener un reglamento particular. Nuevamente, doctor, me confunde. Digamos, hemos hecho una concesión aquí del gas, con tu gas, ¿ok? Con tu gas se va a guiar en base al reglamento que le ha dado directamente el Estado, ¿ok? En base al reglamento que le ha dado propiamente el Estado. Pero eso no le quita facultad también a Contugas de crear un reglamento autónomo propio directamente para su mayor manejo directamente y orden de su institución. Entonces, eso directamente es otro tipo de reglamento, que es un reglamento del reglamento autor, sí, por así decirlo, es un reglamento del reglamento, pero que el subreglamento, por decirlo así, que ha creado Contugas, no obviamente colisione o no choque con el reglamento que le ha dado propiamente el Estado. Por terminada la sesión, nos vemos mañana, disculpe.